Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Farmalides Talento, la comunidad para todos aquellos que quieren brillar en la industria farmacéutica. Hoy vamos a hablar sobre formación médica y para eso tenemos aquí a Grupo Mayo, una consultora especializada en la formación médica durante más de 40 años y siguen reinventándose continuamente para estar a tope. Hoy, para esto, tenemos aquí a Joan Jurado y Mar Prieto, que nos van a dar su perspectiva desde Medical Advisors y la parte médica, y también tenemos a Laia, que nos hablará desde el ámbito de marketing. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, ¿Sí? gracias. Muchas gracias por participar en este episodio y colaborar con nosotros. Y nada, podéis comentarnos un poquito pues, qué valor estáis aportando ahora mismo, ¿no? A los laboratorios, ¿qué hacéis? Contarnos un poquito. Bueno, nosotros desde el punto de vista como consultoría pues aportamos a laboratorios en general ideas y experiencia con todas las farmacéuticas que trabajamos para dar soluciones que se adecúen a la necesidad que tenga en ese momento el cliente, ¿no? Desde la parte de consultoría, desde la parte de comunicación, de cualquier contenido científico, de una parte más científica y más editorial, formación médica dirigida a todos los médicos que son al final los clientes de la industria, ¿no? Y desde aquí pues intentamos, sobre todo desde la parte de consultoría, pues crear soluciones totalmente adaptadas a lo que necesitan, ¿no? Es un poco resumido lo que hacemos desde aquí. Con diferentes departamentos que tenemos en Grupo Mayo, unimos todas esas piezas para poder encontrar estas soluciones que aporten valor al profesional sanitario y al laboratorio. Claro, qué bueno, qué bueno. Y más de 40 años, o sea que bastante tiempo. Bueno, la formación médica está en constante cambio y sobre todo las nuevas generaciones tienen una visión muy diferente sobre cómo quieren recibirla. Entonces, os quería preguntar cuál es vuestra visión sobre la formación y la comunicación médica. Bueno, sobre todo es un poco tener en cuenta siempre, ¿no? Y desde todos los departamentos, el creativo, el científico, el de tecnología, el comercial incluso, ¿no? Que el rigor científico que tenemos que cumplir, porque al final la industria tiene que cumplir con unos reglamentos y el método científico no se puede romper, ¿no? Pero esto no puede ir de la mano con metodologías de transmitir esta información y toda esta ciencia que se acerquen al profesional sanitario, que lo hagan más ameno, se adapten a nuevas, evidentemente pues a nuevas generaciones y a la actualidad, ¿no? No tiene que ser típica información que es súper antigua, de una sola manera y establecida. Claro. ¿Y cómo lo estáis haciendo ahora en Grupo Mayo? A ver, realmente, como comentaba Laia también antes, nosotros tenemos diferentes departamentos que al final yo creo que es lo que nos aporta un poco la diferencia, es que tenemos parte del departamento científico, está el departamento de marketing preventa, hay un departamento creativo, hay una parte de IT, ¿no? Al final yo creo que el mejor engranaje que puede existir para la comunicación médica, para el desarrollo sobre todo de todo este tipo de formaciones, ¿no? Lo que decía Joan, de no ser estancos, de ser creativos, de tener una visión un poco diferencial respecto a todo lo que está en el mercado, que sabemos que es mucho. Yo creo que nos lo da el hecho de tener todo este engranaje y todas estas visiones, ¿no? Porque al final quizás desde una visión médica lo vemos de una forma, o sea, hacemos el contenido riguroso, pero después tenemos una parte creativa que nos ayuda a transformar esta rigurosidad en algo mucho más ameno, creativo, ¿no? Lo que decía Joan, que realmente lo riguroso no tiene por qué ser aburrido o estanco en cuanto a la formación médica, ¿no? Y es un poco, yo creo, lo que intentamos aportar nosotros y Grupo Mayo en ese aspecto. Total. ¿Y cómo lo hacéis en vuestro día a día como para trabajar con todos esos departamentos? Porque imagino que trabajaréis con muchos interlocutores. Muchas reuniones también. Muchas reuniones. Nos reunimos muchísimo para poner en común cada uno qué valor aporta y cuál es la mejor solución y ver estas cabezas pensantes, qué es lo que se nos ocurre para encontrar estas soluciones, transformarlo en algo más ligero, más dinámico y poder encontrar estas aportaciones que pues, no quieren al final PDFs eternos, no quieren unas formaciones con vídeos, sino que sean más píldoras, incluso para todo lo que son reuniones presenciales o reuniones pues, más regionales que puedan
trabajar conjuntamente, hacerles competir, que sean diferenciales, ¿no? Que no es lo que encuentren en el día a día en cualquier congreso o cualquier reunión. Los clásicos están muy quemados. Hasta para nosotros nos aburre el hacerlo, ¿no? De manera más convencional. Total, total. ¿Y tenéis algún ejemplo de algo? Sí que, por ejemplo, en la parte que a mí me toca más, que son más tema de eventos y sesiones regionales, al final lo que hemos visto mucho es que sí que hay un cambio, un interés sobre todo en todo lo que es más dinámico y más interactivo. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una tipología de proyecto que llamamos Escape Room, y es porque al final no es tan sencillo quizás transmitir un caso clínico o algo de valor científico. Siempre, si le metes alguna dinámica o alguna cosa, pues quizás le haces más ameno y más como plausible para que todo el mundo realmente quiera, por un lado, venir, que ya cuesta, tienes un gancho ahí, y luego, por otro lado, pues que la gente aprenda del mismo momento y que no tenga que ser con una presentación PowerPoint que te están explicando, ¿no? Al final sería esto, hacer pequeñas dinámicas, sobre todo con pruebas, plataformas, ranking, para ayudar un poco a toda esta interactividad y que realmente al final el mensaje cale de la mejor manera posible y sobre todo sin que tenga que ser aburrido. Total, eso es lo más importante. Bueno, y sobre todo para muchos proyectos nos gusta crear una historia, un hilo, ¿no? Que al final ellos se sientan partícipes de lo que están haciendo, lo que están viviendo. Entonces eso es muy importante para cualquier propuesta, cualquier proyecto que creamos, algo que realmente les genere este engagement, esta emoción de querer formar parte de ello, de querer estar ahí y hacer esa unión. Total, muy importante. ¿Y qué tipos de formaciones creéis que están atrayendo más? ¿Qué metodologías o qué formatos son los que más generan ese engagement? A ver, yo te diría, viendo un poco más la parte quizás de eventos, materiales como menos cargados, mucho mejor. Al final que sea algo, pues esto, mucho más corto, mucho más dinámico, como decía Laia. Al final ha habido un cambio generacional, han llegado muchas nuevas plataformas, o sea, al final hasta las farmacéuticas tienen TikTok, tienen Instagram, al final ha habido un cambio. Entonces estamos mucho más acostumbrados a lo que decía Laia, ¿no? Pequeñas píldoras. Tú al final estás con el móvil, con el TikTok, con Instagram, lo que sea. Al final es un tipo de captación del contenido mucho más rápido, mucho más fugaz. Entonces yo creo que al final las formaciones, no todas, y no tiene por qué ser así siempre, pero sí que es verdad que tienes que intentar captar mucho más la atención, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, todo lo que son eventos mucho más dinámicos, que no son muchas sesiones de plenaria, siempre suelen calar mucho mejor, porque al final ellos, los profesionales sanitarios, ¿no?, usan este tipo de foros también para expresar un poco preocupaciones, opiniones, dificultades que están encontrando en su día a día. Y yo creo que esto, cuando hablas en grupos más pequeños, formaciones más reducidas, que se reúnen para hacer, pues esto, resolver un escape room o hacer incluso talleres comentando un poco el estado actual del tratamiento que sea, al final yo creo que a ellos les das un foro donde pueden compartir y realmente les pueden nutrir también, no solo de información, sino de experiencias. Yo creo que esto es uno de los puntos que más cala. Sí, totalmente. O sea, vas paralelo a la poca tolerancia a información muy densa y mucho rato, ¿no? Nuestra atención disminuye y eso también pasa con los profesionales sanitarios. Y yo quiero recalcar que como el componente híbrido entre todas estas partes tecnológica y de consumo rápido de información, ¿no?, también médica, y la parte presencial es muy importante también, porque cuando solo pretendemos, o hemos pretendido desde el COVID, ¿no?, que ya parece hace mucho, pero que todo parecía que iba a ser virtual y que todo el mundo iba a adaptarse porque es mucho más, ¿no?, pierdes mucho menos tiempo haciéndolo virtual. Si tú haces algo virtual sin parte creativa, sin como un racional o una idea detrás de ese proyecto que haga engagement con los profesionales, etc., el interés es muy bajo. Entonces tienes que mezclar y saber dónde solicitar, ¿no?, y ya puede que sean
parte presencial con esos médicos y esa parte virtual con toda parte, una buena idea, con parte creativa que sea potente, ¿no? Y ahí sí que consigues la mayoría de veces que participen, pero también les gusta juntarse y no como antes que era siempre, ¿no? Eso también está atrás, pero esa parte de participar y de hablar y de encontrarse también es importante, es como un balance entre ambas cosas, ¿no? Bueno, es que aquí justamente utilizamos mucho cuando hablamos muchas veces con los laboratorios, nuestros clientes, o presentamos ciertos proyectos, lo justificamos muchas veces como que la típica pirámide de William Glasser, ¿no? De que cuando el 10% cuando lees o lo escuchas y vas aumentando según pues lo ves escuchando, pero cuando haces y participas es cuando más aprendes, incluso, y luego cuando ya incluso enseñas también el nivel de aprendizaje es mayor. Mucho mayor. Y hemos estado hablando de que aunque esta formación, si es científica, no tiene que ser monótona o no tiene que ser estanco, ¿cómo veis que está evolucionando y cómo veis cómo va a evolucionar a futuro, ¿no? Si en 5 o 10 años, ¿cómo creéis que puede evolucionar? En esta dirección un poco, ¿no? Es difícil saber en 10 años, pero yo lo que decía, la parte presencial creo que no va a desaparecer, creo que se ha comprobado que eso es imposible, entonces toda la parte tecnológica, yo espero también que haya un límite en este consumo tan express, ¿no? Porque al final no sé cómo podremos transmitir esta información, pero creo que la dirección es esa. Sí, totalmente. O sea, yo creo que al final nosotros cuando nos llega una propuesta o cuando hablamos con un cliente y al final hay parte de nuestro día a día que es eso, ¿no? Que es reunirnos con cliente, entender un poco las necesidades y plantear propuestas. Nosotros esto, además de tener obviamente el departamento de marketing y preventa, que son los pensadores principales de todo esto, nosotros también intentamos aportar nuestra visión, ¿no? en lo que creemos que puede encajar mejor y peor. Yo creo que si en el tiempo que llevamos aquí nosotros ya hemos visto una evolución en todo lo que son las necesidades y en todo lo que son las propuestas que hemos realizado, yo creo que esto va a seguir mucho más. O sea, al final es esto, no por ser científico, no por ser riguroso, tiene que ser menos como apetecible de ver, asistir o formarte con ello, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir innovando mucho en ese aspecto. Sois como pequeños científicos creativos innovadores. Bueno. Desde consultora al final nos toca un poco tener esta parte. Sí, cuando ves que pueden encajar estos dos aspectos, ¿no? Aunque sean muy contrarios, pues al final yo creo que te puedes adaptar a cualquier cambio que venga, ¿no? Eso es Total. Teniendo siempre en cuenta que estamos en constante cambio y que hay que ir evolucionando. Sí, es inevitable y es bueno. Poco a poco, es bueno, totalmente, ir adaptándose. Y bueno, ¿qué es lo que más os está gustando de esta experiencia de trabajar en consultoría? ¿Qué tal está siendo vuestra experiencia? Claro, lo que te tiene que gustar es todo lo contrario a estar como encajado en una sola cosa, ¿no? Porque aburrimiento pues no hay. Quiere decir, porque ves metodologías, tipos de... O sea, tus clientes son muchísimos, eso cambia formas de trabajo, objetivos, visión que tengan, ¿no? Tienes que entenderlos todos, las necesidades que tengan también y la tipología de productos que ofrecemos al final también es muy variada, ¿no? Entonces tiene que gustar esa variedad de estar llevando pues 10 cosas al día, ¿no? Y un poco es esto, la aventura y el trabajar con distintos perfiles y distintas visiones que también te hacen, evidentemente trabajar en equipo indispensable, ¿no? Pues tener en cuenta pues, distintas visiones de un mismo objetivo que a veces con el cliente es difícil de detallar porque ni él sabe lo que quiere, ¿no? Entonces a partir de aquí tener en cuenta muchas visiones y sacar una idea final y luego trabajarla, ¿no? Entonces en esta variedad y esta selva un poco es donde tiene que gustar estar, claro. Sí, aquí quería recalcar también esto, el tema de toda la variedad que tienes, ¿no? Es un abanico tanto de patologías como de clientes, como de proyectos, entonces es como cada día aprendes cosas nuevas, eso es genial y también
te marca unos ciertos retos para tener que romperte la cabeza y realmente decir, ostras, ¿hoy qué hacemos? ¿No? Y a la vez tener que estar haciendo, bueno, al menos en mi caso, desde marketing o desde preventa, en ese sentido es ¿qué propongo a este laboratorio, ¿no? Que no haya propuesto antes, o para la misma patología, el mismo target que no hayan visto, ¿no? Y eso es muy guay, la verdad, porque estás viendo cosas cada día distintas y intentas moverte en diferentes aguas. Claro. ¿Y cómo hacéis para salir todo el rato Tienes de que esa ser zona de confort? Porque claro, al final es como que todos los días tienes que estar haciendo cosas nuevas, ¿no? Tienes que ser muy camaleónico, yo creo, porque también al final necesitas poderte adaptar al cliente, adaptarte al equipo, porque incluso dentro de un mismo cliente trabajas con diferentes equipos, ¿no? O pues a la patología de la que estás hablando, tratando, no sé, en ese sentido. Sí. Para mí hay un punto muy fuerte, o la parte que quizás veo más positiva de trabajar en una empresa como Mayo o una consultora en general, es que el hecho de llevar tantas cosas en el sentido de tratar patologías muy distintas, por ejemplo desde la parte médica, yo creo que es muy enriquecedor. Por un lado, a nivel de conocimientos, creo que aprendes mucho de muchas cosas, que yo creo que ahí es un punto positivo. Y después, por otro lado, te da una visión bastante más extensa de lo que es la industria. Porque al final nosotros no solo trabajamos con un departamento, sino que al final podemos trabajar con médico, con marketing, o yo qué sé, o justo hacer, yo qué sé, una formación para ventas, o luego hacer en Road de Ciclo, ir a hacer un par de dinámicas para el equipo cross. O sea, al final cambia mucho también y entiendes muy bien, yo creo, cómo funciona la industria, o sea, visto externamente, pero al final un poco cómo funciona, ¿no? Y yo creo que ahí esto te da también, porque al final, por ejemplo, desde la parte médica, la gran mayoría de gente, ¿no?, que está en científico aquí, pues ha pasado por la industria en algún momento, hacer unas prácticas, alguna cosa así. Entonces al final ya conoces un poco cómo funciona desde dentro, pero es un universo muy grande. Entonces hay mucha parte de cómo funciona exactamente, o qué tipo de departamentos hacen qué acciones, en qué momento del desarrollo del fármaco, cuándo se empieza a promocionar, cuándo no. Son cosas que quizás hasta que no te lo encuentras desde fuera no puedes ver cómo funcionan diferentes industrias al respecto, ¿no? Yo creo que ahí es una parte positiva también de nuestro trabajo. Te aporta una imagen súper extensa y amplia del sector en sí, ¿no? Aparte, pues personalmente también, o sea, yo en mi caso, ¿no? O sea, a nivel profesional, empezando en consultoría, te da una imagen como muy intensiva de la industria, ¿no? Que seguramente en la industria también, pero el camino natural, ¿no?, un poco de trainee, etcétera, solamente te da una visión de esa industria y también en cierto camino, pero aquí hay un abanico como muy intensivo, muy amplio, y la gestión con muchos clientes diferentes también te da un intensivo a nivel personal y profesional, ¿no?, de confianza y de conocimiento, que a lo mejor por otras vías pues es más lento, ¿no? Total. Entonces yo creo que aquí también hay un punto positivo. Bueno, es que en diferentes proyectos o en diferentes casos al final somos una extensión del propio laboratorio, ¿no? Porque necesitan apoyarse en nosotros, en nuestros servicios. Entonces tenemos, han habido muchos casos donde, claro, nosotros trabajamos desde los años previos al lanzamiento del producto, desde que están los estudios, se hacen pues diferentes consensos o diferentes más temas de consultoría, hasta cuando lo lanzan y los años posteriores de la promoción, ¿no? Entonces vemos todo el transcurso que pasa un producto o que pasa en diferentes proyectos. Claro. Y eso es... Al final es un abanico muy grande y yo creo que una carrera de fondo también que te prepara es como un segundo máster. Sí. Total. ¿Y vosotros pensabais que ibais a acabar en consultoría? Y bueno, ya lanza la otra pregunta, ¿por qué elegisteis Grupo Mayo para trabajar? De hecho, no sabía que existía literalmente casi el mundo de la consultoría hasta que no entré en mis primeras prácticas en la industria. Entonces ahí sí que empecé a revisar materiales que hacían consultoras o agencias. Entonces realmente cuando empecé a ver ese tipo de materiales, entonces ellos me hablaron un poco del futuro que podía tener profesional fuera, porque al final hay muchas veces cuando haces unas prácticas en la industria, pues al final se acaban las prácticas y tienes que buscarte otra cosa.
Entonces yo fue en ese momento cuando yo descubrí el tema de la consultoría, pero antes yo no sabía que existían este tipo de, como decía, de extensiones de la industria farmacéutica, que al final trabajas por y para ellos, pero que estás fuera, ¿no? Pues no, yo la verdad no lo conocía. No, yo tampoco. ¿Tú tampoco? Como todo en la vida, al final acabas de rebote o te encuentras con cosas y yo creo que la vida también es eso. Yo de hecho soy veterinario, de hecho trabajaba con caballos antes de entrar a la industria, pero hice un giro, hice un máster, un MBA y a través de las prácticas pues entré a otros sitios, etcétera, y me surgió la oportunidad de Mayo, pero tampoco lo conocía. O sea, en general conoces el mundo consultoría, pero claro, tantos sectores y aplicado tantas cosas y pues tiene sentido al final en la industria y mira, al final acabamos aquí, pero que va, ¿no? En mi caso, yo siempre he trabajado en agencias de publicidad con diferentes sectores y siempre en todos estos años he trabajado con algunos laboratorios pequeños y demás, y sí que llegó un punto que dije, pues vamos a especializarnos en este sector, ¿no? Porque me llamaba la atención, me interesaba y mira, me encontré un poco con Grupo Mayo porque tampoco quería perder el hilo de agencia, de lo que era, bueno, abanico de clientes, abanico de ideas. No quería perder este ritmo y creo que consultoría encajaba muchísimo. Y me encontré con la oportunidad también de Grupo Mayo y mira, un gran descubrimiento, la verdad. Qué bueno. ¿Y qué es lo que más os gusta de trabajar aquí? El Grupo Mayo en específico. O sea, a mí aquí, por un lado, o sea, estamos hablando de una empresa familiar, ¿vale? Entonces, al final aquí realmente yo creo que el funcionamiento es mucho como dinámica de una familia, ¿no? Todo se habla mucho, realmente tienes que trabajar con todo el mundo, entonces un poco una cosa que yo cuando entré aquí, por ejemplo, pues que vi mucho, ¿no? Hay mucho departamento, pero hay muchísima interacción, es decir, no estarás un día sin hablar con otros departamentos. Yo creo que es, por un lado, la parte que te enriquece más a nivel también profesional, personal, de organización, porque al final tienes que hablar con muchos interlocutores, pero yo creo que es como quizás la parte más positiva, ¿no? Hay quizás otras empresas que desconozco, que quizás hay muchas con la misma estructura, pero creo que tengan tanto departamento creativo como departamento de IT, como departamento de marketing y preventa, como departamento científico integrado todo en un mismo, además de comercial, obviamente, creo que al final es lo que te da como el plus en Mayo. Qué bueno. Sí, puedes ver todas las fases que requieren de lo que hacemos, las puedes ver dentro y con gente que conoce el sector y está especializada, ¿no? Yo creo que esa intensidad también de proyectos más grandes, más pequeños, pero que entran y que tienes que resolver y a la vez con muchos te permite, lo que decía antes, a nivel profesional, lo que yo valoro más, ¿no? que te permite aprender y crecer a nivel profesional, como los éxitos, los aciertos y también fallos, que hay muchos evidentemente, ¿no? Y al final ese es el aprendizaje que sacas. Bueno, yo creo que es mucho la cercanía, ¿no? Que tienes con los compañeros, en el sentido, la gente joven que somos ahora. Y el trabajar con diferentes departamentos, sobre todo yo no había trabajado nunca con departamento científico, entonces, trabajar conjuntamente con sobre todo Mar, que he trabajado muchísimo en propuestas, en cosas, hacer este team que te dé ella su visión y yo trabajar mi parte de visión, aprendes muchísimo de los otros departamentos, de las otras personas. Y yo creo que las oportunidades que tenemos aquí también, pues podemos dar mucho nuestra voz o dar nuestra opinión, eso también se valora muchísimo. Eso es súper importante. Y esto está chulo. Para el talento joven también al final es lo que buscamos, ¿no? Poder aportar nuestro granito de arena, sí, y realmente impactar aunque no tengamos tanta experiencia como otros perfiles. Pues ha sido un placer, de verdad, hablar con vosotros. Muchísimas gracias, Joan, Laia y Mar. Y nada, gracias por acompañarnos en este episodio. Si os ha gustado, compartirlo y comentarnos. Nos vemos en el siguiente.